Hola, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas en Campus TV. Estamos muy cerca ya del plebiscito y es importante conocer muchos aspectos básicos que debemos conocer al momento de ir a votar, antecedentes que por supuesto va a entregar en este programa el CERVEL. Y para eso estamos con María Inés Parra, directora regional del CERVEL, para que nos entregue todos estos antecedentes. Directora, muchas gracias por estar junto a nosotros. Mucho gusto, Renato. Buenas tardes. Cuéntenos, bueno, principalmente aspectos que son sumamente interesantes y que a la gente obviamente le sirve respecto a qué es lo que puede ser cómo vivir este proceso. ¿Cómo se está? Bueno, lo primero preguntarle cómo está esta organización de todo lo que es este plebiscito ya que estamos a tan poco tiempo. Bien, Renato. Bueno, primero que nada decir que este es un proceso bastante especial que vamos a desarrollar el día 25 de octubre en una situación país mundial, diríamos, muy diferente, ¿no es cierto? Estamos con una pandemia, enfrentando una situación sanitaria que nos ha tenido bastante restringidos a todo el país y a todo el mundo. No obstante aquello, dado que este plebiscito se había fijado inicialmente, ¿no es cierto?, con ocasión del acuerdo general que hubo, ¿no es cierto?, en los parlamentarios, etcétera, para abril hubo que suspenderlo por el tema también sanitario, pero se fijó como fecha el 25 de octubre y en esta fecha lo vamos a realizar. El CERVEL ha trabajado durante todos estos meses organizando este proceso con las restricciones que naturalmente la situación nos generó. No obstante aquello, sí hemos tenido que estar presencialmente trabajando acá en el servicio electoral y, en primer lugar, ampliamos todos los locales de votación. Yeah. Ello para evitar la aglomeración de un número considerable de personas dentro de los locales de votación. Entonces, nosotros tuvimos en las elecciones del año 2017 120 locales, ahora vamos a tener 155 locales en la región. Eso significa que las personas deben necesariamente revisar su inscripción electoral en la página del CERVEL, www.cervel.cl, donde dice revisa tus datos electorales, entrar con su RUT, porque puede que hayan cambiado de local de votación, toda vez que de todos los locales debimos sacar mesas para ubicarlas en los nuevos locales. Así es, la primera una reestructuración ahí. Estoy diciendo, ¿no es cierto? Lo primero que estoy diciendo siempre, por favor, revisen dónde les va a corresponder votar, porque no es por una cuestión de capricho, porque queramos mover a la gente de ubicación, sino que para cumplir con la normativa sanitaria de tener menos personal o menos electores dentro de los locales de votación. Bueno, teniendo más locales, como te dije, 155 en la región del Maule, se elaboró un protocolo por el Servicio Electoral, el Ministerio de Salud y otros organismos expertos sanitarios como la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la Sociedad de Infectología, la Cruz Roja, etc. Se elaboró este instrumento que se llamó Protocolo Sanitario para un Plebiscito 2020 más seguro. En este protocolo se estableció una serie de medidas que se deben cumplir obligatoriamente en los locales de votación y exclusivamente estas medidas, y no más ni menos que estas, y que son imperativas para que las respeten tanto los vocales de mesa, las personas que cumplen funciones al interior de los locales de votación, sea delegado de la Junta Electoral, que es lo que la gente comúnmente llama el jefe local, que es aquel personal auxiliar de la Administración de Justicia generalmente, y que es el que recibe las cajas con los materiales electorales que distribuye el CERVEL y que los va a empezar a distribuir desde el día viernes anterior, viernes 23, donde están, ¿no es cierto?, las cédulas electorales, las cartillas, los padrones, los sobres, todo el material que deben usar. Y adicionalmente, ahora se va a entregar además un kit sanitario. Ese kit sanitario contiene los mismos elementos para todas las mesas receptoras de sufragio en todo el país. Fueron adquiridos por el CERVEL a Senabast, por lo tanto, todos los locales de votación de Chile van a recibir lo mismo. Ahora, este kit sanitario contiene para los 5 vocales de mesa, que fueron, ¿no es cierto?, nominados en virtud de los sorteos que desarrollan las juntas electorales, tienen 2 mascarillas KN95 para cada uno de los vocales, tienen escudos faciales, guantes de nitrilo, toallas desinfectantes, toallas de papel y 2 frascos de litros de alcohol,
puro alcohol gel con rociador además, para que puedan estar permanentemente cada 1 o 2 horas rociando sobre la mesa a efecto de mantener siempre limpio su espacio. Y además se establecieron otras medidas, ¿no es cierto?, adicionales de la recepción de este kit sanitario, como por ejemplo, ya las cámaras secretas no tendrán puertas ni cortinas, van a ser abiertas, pero sí se deben ubicar de tal manera que le garanticen al elector el secreto de su sufragio. No olvidemos que en Chile tenemos un voto con ciertas características, el voto es personal, por lo tanto no se puede votar por poder, es presencial, por lo tanto no se puede votar por carta, es secreto, es voluntario. Así Entonces, es. las cámaras secretas deben garantizar el secreto del sufragio. Eso es importante. Luego de eso, además, sí, te escucho, Renato. Usted me habla de varias medidas que son, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema sanitario, que son sumamente claves. A lo mejor podemos, en esta primera parte, podemos hablar sobre el tema de la sanitización, ¿le parece? Y el tema también importante de las preguntas claves que también se hace la gente, que hay una guía que, bueno, sacó el gobierno ahora con preguntas claves. Vamos paso a paso, vamos por el tema de lo que me estaba comentando en este minuto, que yo creo que los vocales de mesa también tienen muchas inquietudes respecto a su seguridad, ¿no es cierto?, personal, respecto a cómo enfrentar este proceso. Y de ahí vamos viendo este otros tips. Perfecto. Además, en esta oportunidad se elimina el lápiz de mina que entregaba la mesa. El elector debe concurrir al local de votación con un lápiz pasta azul propio, con el cual va a firmar el padrón de mesa en señal que votó, y uno con el mismo lápiz va a suscribir su voto en las cédulas respectivas. Va a existir además... ¿Qué pasa si alguien olvida ese lápiz de pasta? Bueno, la mesa va a tener un stock de lápices, pero la idea es evitar tocar elementos que han sido tocados por otras manos, ¿no es cierto? Evitar al máximo el manipular elementos que pasen de mano en mano. Si algún elector no va con lápiz, la mesa le va a facilitar uno, pero va a significar que hay que sanitizar el lápiz al pasarlo y luego cuando lo recibe. Entonces, hemos estado repitiendo esto y en todas las casas existe un lápiz pasta azul, por lo tanto no creo que vaya a ser una cuestión muy difícil de portarlo. Va a existir también, bueno, se extiende el horario de funcionamiento de las mesas, van a funcionar hasta las 20 horas, ¿no es cierto? Normalmente era hasta las 18 horas, de 8 de la mañana a 18 horas, y esta vez va a ser de 8 a.m. a 20 p.m., de 8 a 8, para permitir un mayor lapso de tiempo en que las personas puedan, ¿no es cierto?, concurrir a los locales de votación. Va a existir además un horario especial. La ley lo dispone desde las 14 a las 17 horas, vale decir, desde las 2 de la tarde a las 5 de la tarde, un horario especial para los adultos mayores, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con un grado de movilidad disminuida, que necesiten tener una rapidez en ejercer su sufragio, no tener que esperar, etcétera, se les fijó este horario especial. Ahora, lo que no significa que no puedan votar en otro horario. O sea, si van en otro horario, estas personas deben tener preferencia. La mesa debe preferirles a ellos que sufragien, y los electores que están en la fila tendrán que esperar. Y esta es la pregunta que se hace la gente. Si yo no tengo los 60 años y quiero ir a votar en ese horario, ¿también puedo ir o debo respetarlo y tratar de ir en otros horarios? ¿Qué pasa en esos casos? En ese mismo horario podrán otros, pero si hay personas que están en esta condición, tendrán que esperar que ellos sufraguen primero. ¿Me explico? Sí. O sea, a nadie se le va a impedir, pero respetemos estas medidas que se han establecido para facilitarle a las personas que puedan tener algún grado de riesgo mayor, que cumplan con su deber cívico también de votar de manera más segura. Perfecto. Además, tenemos que el Servicio Electoral implementó una figura nueva para este proceso, que son los facilitadores electorales. En todos los locales de votación van a existir un número de personas de acuerdo al número de mesa, que van a tener por misión estar en la puerta de acceso al local de votación y controlar que los electores vengan con mascarilla. Nosotros sabemos que por norma sanitaria nadie puede salir de su casa sin usar mascarilla. Por lo tanto, para llegar al local de votación, los electores deben venir premunidos su propia mascarilla, y al ingresar se le va a rociar alcohol en las manos para que ya entren
a su mesa con las manos desinfectadas o limpias. O sea, no significa que vengamos con las manos malas, pero diríamos que es la manera segura de garantizar que no vamos a tener ningún problema al llegar a la mesa receptora de sufragio. ¿Y qué pasa si alguien También, no lleva mascarilla? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Alguien también bueno, puede si denunciar y alguien, decir pasa algo con esta persona que no está cumpliendo los claro, ahora protocolos? las mascarillas preferiblemente se dice que deben ser estas quirúrgicas de 3 pliegues, ¿ya? O sea, no es cualquier mascarilla, digamos. Y también las mascarillas no deben tener ningún tipo de inscripción que pueda inducir alguna opción o que pueda generar, ¿no es cierto?, resquemores en el resto de los electores, porque este es un proceso que debemos garantizarlo democráticamente en igualdad de condiciones para todos. Si algún elector no llegara a llegar con mascarilla, cuestión que ya estaría cometiendo una infracción, porque la obligación es andar, ¿no es cierto?, en el medio externo con mascarilla, el delegado de la Junta Electoral va a tener un stock de mascarillas desechables para poder facilitarle una que luego que la use la va a tener que eliminar. Una cuestión súper importante también. Bueno, sigo con la tarea de estos facilitadores para que se entienda. Van a Sí. estar apoyando, ¿no es cierto?, el ingreso de los electores, guiándolos que tengan que venir con sus mascarillas, les va a rociar alcohol en las manos, y además, con sus propios teléfonos celulares van a tener que ir monitoreando cómo va, digamos, el movimiento de los electores en las mesas. Porque el protocolo sanitario establece además que frente a la mesa receptora de sufragio no pueden haber más de 6, 7 personas separadas por el metro que va a estar demarcado en el piso, con wincha amarilla. Entonces, en la medida que vaya desocupándose la mesa, va a ir ingresando más electores al local. Los electores no van a estar haciendo filas dentro del local, sino que el delegado tiene que organizar con Carabineros, con estos facilitadores, las filas fuera del local de votación. Entonces, si un local tiene, por ejemplo, 20 mesas, podrán hacerse 4 filas en el exterior y ir entrando de a poco, en la medida que vaya desocupándose el espacio interior para evitar las aglomeraciones interiores, porque casi todos los locales de votación son establecimientos educacionales y las mesas van a estar en la sala, por lo tanto es un lugar que está cerrado, ¿no es cierto? Entonces, no queremos, se trata de evitar que exista en un lugar cerrado un número mayor de personas. Ya la mesa tiene 5 vocales, además van a estar los apoderados de mesa, que la ley permite, hasta 2 por opción, por lo tanto podríamos tener 4 apoderados eventualmente, ya tendríamos 9 personas, más 6 o 7 haciendo la fila para votar, entonces te das cuenta la dinámica que se va dando. Entonces la idea es que el elector sufrague lo más rápido posible y se retire del local para hacer fluido el proceso. Y para dar seguridad de este movimiento es que están estos facilitadores electorales. ¿Qué pasa si se detecta una persona con COVID-19 que está votando? Bueno, va a tener que votar y luego lo van a tener que aplicar las medidas de sanción sanitaria que están establecidas. O sea, sabemos que las personas que están afectadas por el COVID, que están diagnosticadas, porque puede haber alguno que no lo sepa, ¿no es cierto?, pero que sí saben que están diagnosticadas, no deben salir de sus casas, no deben salir por una norma sanitaria, no porque lo diga el CERVEL, sino porque ya se ha venido diciendo desde que está, ¿no es cierto?, esta pandemia y están las normas sanitarias, y quienes están afectados, ¿no es cierto?, por este virus, no deben salir de sus casas, tanto para su propio bien como para el bien de los demás. No podemos nosotros exponer a otras personas a un riesgo. Pero ellos no pueden votar. Los Hace, que están contagiados con COVID-19 no pueden votar. Si así fuera, ¿no es cierto?, yo sé que el Ministerio de Salud va a estar haciendo permanentemente controles, y si es detectado lo van a sancionar, y está el 318 del Código Penal ahí. Entonces, claro, si la persona está en el local de votación, vota y van a tener que aplicarle las medidas que sean pertinentes. Si no ha entrado al local de votación, bueno, ya ahí nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Ya? Perfecto. Pero una persona con COVID-19 no puede votar. No debe salir, no debe salir de su casa. Eso es importante aclararlo porque sin duda ahí se genera el tema. Por eso el llamado es a la esto. responsabilidad. Del mismo modo, cuando usted va a la farmacia, cuando va al supermercado, cuando va a hacer a una consulta médica, ¿no es cierto?, lo van a estar controlando. Y esto aquí también se va a dar. Yo sé que las autoridades de salud van a hacer controles preventivos para que la gente realmente asuma
que debe respetarse la normativa sanitaria. ¿Ya? Exacto. Bueno, ahí le comentaba, sí, de algunas preguntas, o sea, que son... No es que el CERVEL lo esté disponiendo, sino es porque hay una norma que lo regula y es el sistema sanitario. Ahora, también los municipios tienen una tarea importantísima, siempre lo han tenido, y el reconocimiento es para la buena labor que han hecho y el compromiso que han mostrado, en especial en esta situación de pandemia. Aparte ellos de proveer todo lo que es el mobiliario, las urnas, las cámaras secretas, y que son los que mantienen los locales de votación, tienen la obligación de sanitizarlos. Los deben sanitizar el día viernes, que es cuando van a llegar también los militares a hacerse cargo de los locales de votación, porque acordémonos que la seguridad interior de los locales le corresponde a las Fuerzas Armadas, en este caso a los militares, que son los que tenemos destacados en nuestra región. Y la seguridad y el orden exterior le corresponde a la policía, a PDI y Carabineros. Sí. Ahora, los locales de votación van a quedar sanitizados al amanecer del día viernes. Deben quedar sanitizados. El viernes llegan los militares, el viernes también debe estar el personal del delegado de la Junta Electoral instalado en su oficina electoral. El viernes van a recibir los materiales electorales, los materiales sanitarios. El sábado tiene lugar la constitución de mesas. Es el día en que deben acudir todos los vocales de mesa que ya han sido, ¿no es cierto?, convocados y llamados después del sorteo que hicieron las juntas electorales y que fueron publicados en los diarios, en este caso el diario de circulación regional que existe acá, el diario de la prensa, y en ese se publicaron, se enviaron cartas certificadas, se han publicado también en las oficinas de los secretarios de las juntas electorales, que normalmente son o notarios o conservadores de bienes raíces. Bueno, eso ya se sabe porque es de historia. De tal manera que todos los que vamos a tener que participar en el proceso estamos absolutamente informados de las tareas, las obligaciones que tenemos. Y este día, sábado, que es el día de la constitución de mesa, cuando los vocales acuden a su local de votación, se conocen entre ellos, ubican dónde va a estar su mesa, eligen quién va a ser presidente, secretario, comisario, y quienes tienen la función de los vocales, que son los que apoyan, ¿no es cierto?, en toda la tarea, va a haber una capacitación. Siempre el servicio electoral ha capacitado a los vocales que cumplen esta función por primera vez. Y por primera vez tienen derecho además a un pago. Es un bono que no es un monto muy considerable, pero es un apoyo y es un reconocimiento a que han asistido a esta capacitación además. Para que sepan lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cuándo tienen que hacerlo, y en especial ahora el cumplimiento de las normas sanitarias. ¿Ya? Perfecto. Y luego de esa gestión de haber terminado la constitución de mesa, se retiran a sus casas. Obviamente los locales tienen que quedar absolutamente de nuevo sanitizados, y el domingo es el día del plebiscito, donde el delegado de la Junta Electoral con su personal debe estar desde las 7 de la mañana y empezar a llegar los vocales para encontrarse, instalarse en las mesas, recibir el material electoral y empezar a trabajar. Las cédulas son dos, ¿no es cierto?, porque son dos preguntas que hay en la opción de plebiscito, una cédula blanca y una cédula color más beige. Los vocales los van a doblar para marcar los pliegues donde después tienen que ser cerrados por el elector. Por lo tanto, van a tener que tener los votos ya marcaditos, los pliegues, como se hace siempre, sobre la mesa. Claro. El elector va a llegar a la mesa, se va a acreditar con su cédula de identidad, viene con mascarilla, ¿no es verdad? La cédula la debe exhibir, no se la va a pasar al presidente, ni el presidente va a empezar con la cédula, al secretario y al otro, no. Eso es importante, claro, hay muy poco contacto, es decir, nada entre el... Nada, no debe haber contacto, no debe haber contacto. Entonces, va a exhibir su cédula y el presidente, si tiene dudas, le dirá, retírese la mascarilla para mirarlo y se la pone de nuevo. No son más de 2 segundos. Ya, eso es clave al momento de llegar a la mesa a votar, sacarse la mascarilla brevemente y no intercambiar y nada más. Y entonces el presidente lo va a revisar en el padrón, va a ubicar dónde está, ¿no es cierto?, en el padrón, le va a entregar, le va a decir saque sus cédulas que están ahí encima, el elector va con su lápiz a la cámara, emite sus votos, los dobla, le pone el sello y vuelve a la mesa, y el elector
muestra sus votos, ¿no es cierto? El presidente va a revisar que tiene las mismas series que tiene que poner en el registro del padrón, y el propio elector va a cortar estas colillas, que antes lo hacía la mesa, ¿te acuerdas? Sí. El propio elector corta las colillas y los va a depositar en el sobre que va a estar ahí en la mesa para tener registro de que esos votos ya fueron usados, y los pone después en las urnas que corresponden. Va a estar el alcohol gel, ahí mismo se pone alcohol y se retira. Perfecto. Entonces todo este proceso va a durar un par de minutos, no debe durar más. El proceso debe ser súper ágil para que la movilidad interna sea también muy rápida, no tengamos gente. Entonces las personas van a acceder por una puerta y se van a retirar por otra puerta. Se les está pidiendo que ojalá vayan solos, no vayan acompañados con parientes, que antes era una cosa un poquito más social. Esta vez no podemos hacerlo así por la situación sanitaria. La idea es votar e irnos a nuestras casas. Ahora, si estuviésemos en alguna situación de restricción, ¿no es cierto?, paso 2 o paso 1 con cuarentena, se ha dispuesto que para que las personas puedan llegar a su local de votación, salgan con su cédula de identidad y con el dato de la inscripción electoral, que la sacan del cervel.cl. Eso es importante porque la gente tiene que saber si hay, por ejemplo, cuarentena en su comuna. ¿Puede ir a votar? Es el punto que estoy ahora diciendo. Puede ir a votar con su cédula de identidad y con la inscripción, cuál es su local de votación, su mesa. No es necesario sacar el permiso. No necesita permiso para ir a votar. Así se dispuso y así nosotros lo estamos aplicando. Vota y se debe ir a su casa, porque si después de votar quiere pasar a comprar, quiere ir al supermercado, etcétera, ahí tiene que sacar permiso. Ah, perfecto. Queda claro. Son las preguntas que la gente, ¿no es cierto?, se tiene consultas respecto a este tema, que son cosas súper domésticas. Lo otro, y si uno tiene la cédula de identidad vencida, ¿puede votar? Sí, puede usar la cédula vencida hasta un año. Eso ya está establecido durante muchos otros procesos anteriores, así es que no habría problema para poder sufragar con una cédula vencida hasta un año. Perfecto. En los lugares de votación donde están generalmente estas escuelas o los colegios donde uno vota en sala, hablábamos recientemente que hay los espacios correspondientes, pero tampoco puede entrar mucha gente o no pueden ser muchas las mesas dentro de estos recintos que son cerrados. No, por eso, porque está en este protocolo sanitario se dispuso también las distancias que tienen que haber entre las mesas, ¿no es cierto? Mínimo 2 metros, pero evidentemente van a haber más que eso porque las mesas están en la sala. Y las salas están bastante más separadas. Entonces, por eso que yo les digo, estos facilitadores van a ser muy importantes porque tienen que evitar esas filas largas que se hacían, donde a veces se cruzaban las filas entre una mesa y la otra. Eso es lo que hoy día no puede ocurrir, porque queremos garantizar al máximo, ¿no es cierto?, el derecho a poder ejercer, ¿no es cierto?, su obligación, su deber cívico, con seguridad, con la mayor seguridad posible. El 100% no existe en ninguna parte del mundo, siendo todos personas humanas, pero queremos que nosotros los humanos hagamos las cosas bien, no cometamos errores, cumplamos este protocolo, ciñámonos a estas normas, estamos todos llamados a participar, todo el mundo quiere participar, pero hagámoslo con la responsabilidad y con el respeto al derecho ajeno. No solamente voy a pensar en que yo voy a ejercer mi derecho, también el otro tiene derecho a ejercer el propio. Entonces, esta es una muestra de civilidad. Tenemos que ser capaces de mostrarlo, ¿no es cierto? No vamos a poder tener un garrote y no debemos pensar que yo voy a cumplir porque hay un garrote en mi cabeza. Tengo que cumplir porque tengo la convicción de la responsabilidad cívica que me cabe en estos procesos de elección popular o plebiscitaria a los cuales somos llamados en nuestro país. Exacto. Más allá de lo que yo quiera, piense o crea. Está establecido. Queda muy claro. Eso le decía hoy más que nunca, sobre todo también con el tema sanitario, tener los cuidados correspondientes. En fin, son muchos los temas que hemos abordado. Renato, vamos a vivir con el COVID por mucho tiempo. Sí, sin duda. O sea, y todo que llegó para quedarse, porque la verdad se ha dicho que ya ves cómo está en Europa. Entonces, nuestro sistema de vida tiene que adaptarse también a las situaciones que se están dando. No lo impusimos nosotros, no hay ninguna autoridad que haya impuesto esto. Nos tocó y tenemos que asumirlo y superarlo y seguir la vida de la mejor manera que podamos, respetando las normas sanitarias que nos han dado los expertos, los que saben, conocen cómo se debe trabajar.
y además que se está aprendiendo haciendo, porque esto no había existido nunca. Entonces no nos podemos estar echando la culpa unos con otros. Lo que tenemos que hacer es asumirlo con un criterio responsable, con esta valoración del bien común, que de verdad todos nos tenemos que cuidar y debemos respetar al tercero. En ese sentido, por eso yo les insisto, quienes sepan que no pueden salir de su casa, no salgan, porque si salen y los toca que hacen, ¿no es cierto?, estas revisiones los oscuros, van a tener sanción. Y Exacto. nosotros como CERVEL no nos vamos a pronunciar al respecto, porque eso no es tarea del CERVEL. Nosotros hemos dicho con claridad y anticipadamente cómo se debe proceder. O sea, lo importante, Y y no ustedes lo han creo dejado que claro. esto sea difícil. Sí. No creo que sea difícil de entenderlo. No, y es bastante simple. Si podemos resumir entonces, solo lo que hay que llevar para este día domingo del plebiscito: lápiz, pasta azul, el carnet de identidad, la mascarilla, ¿no es cierto?, por supuesto. Obvio. Y me imagino que es recomendable el alcohol gel, a lo mejor también para estar permanentemente Bueno, limpiándose las manos, los también puede ser elementos por los cuales usted complementariedad. sale permanentemente a la calle. Todo el Sí. mundo cuando sale hoy día, a lo que sea, tiene un frasquito de alcohol gel, la mascarilla. Ahora necesita la cédula de identidad, siempre la mascarilla. Si puede alcohol, si no se lo van a proveer en el local de votación, ¿no es cierto? Y del local de votación a la casa. Claro. Los Eso. resultados los va a tener oportunamente, porque el CERVEL, terminando los escrutinios por mesa, va a estar inmediatamente transmitiendo los cómputos. Entonces, ustedes saben, el servicio electoral se ha caracterizado a nivel nacional e internacional por la efectividad en el desarrollo de los procesos electorales y por la rapidez en entregar los resultados. Y eso es porque desde que se cierra una mesa, el comisario inmediatamente debe llevar la tercera copia del acta de escrutinio, donde el personal de enlace al servicio electoral que está ahí acreditado en una oficina donde además está el digitador de Telefónica. Y ese acta de escrutinio, que no es manipulado por nadie más, se toma, se digita y se digitaliza, e inmediatamente en Santiago, en la central de cómputo, saben la mesa 4 qué resultado tuvo. Y yo lo estoy monitoreando en mi equipo. Nosotros somos capaces de hacer los procesos impecables, pero para eso obviamente tenemos que en este caso tener el compromiso de la ciudadanía que se cuide para que no tengamos después que lamentar, ¿ya? Perfecto. Ahora, otro tema importante, Renato. Sí. Los medios de prensa, para poder entrar a los locales de votación, deben acreditarse ante el delegado de la Junta Electoral. Y el delegado de la Junta Electoral determinará el tiempo en el cual pueden permanecer cumpliendo su tarea al interior del local de votación, que va a ser también restringido. Y todas las entrevistas, los puntos de prensa que se quieran hacer, deben ser fuera del local de votación, precisamente para evitar la aglomeración de personas que se juntan a escuchar, a opinar, etc. Mientras más al aire libre estas cosas se hagan, más sano va a ser, ¿ya? Entonces tenemos las filas fuera de los locales de votación, las declaraciones públicas, las entrevistas fuera de los locales de votación, y dentro de los locales de votación exclusivamente los vocales de mesa, los apoderados, los electores en el número necesario suficiente para garantizar fluidez al proceso y garantizar seguridad también a los electores, y después, cumplida la tarea, a la casa. Y esperemos tranquilamente los resultados que va a entregar el servicio. Muy bien. Ha quedado bastante claro, son las preguntas, yo creo que todo el mundo se hace hoy día, o algunas inquietudes también que pueden surgir respecto a este proceso, que se le suma el factor, ¿no es cierto?, pandemia, y que, bueno, para todos va a ser también muy distinto a lo que hemos vivido tradicionalmente. Le queremos agradecer su tiempo, sus palabras, su información, que es muy necesaria en estos días claves también para el país. Así que muchas gracias por todos estos datos. No sé si tiene algo en este te pido que reiteres, ¿sí?, y cada vez que puedan, que se revisen las personas su inscripción electoral para que sepan dónde van a votar. Porque vuelvo a decir, ampliamos los locales de votación y por lo tanto muchas mesas salieron de los locales tradicionales y están en locales nuevos. Y es así para garantizarle a las personas que estén menos aglomeradas con mucho público en los locales. Es un llamado que les pido a ustedes que también apoyen en hacer esto. Revisen, tenemos tiempo todavía para que no llegue la gente el día del plebiscito a un local donde no va a encontrar su mesa. Así es, muy importante entonces aclaración. Agradecerle sus palabras por estar aquí en Entrevistas de Campus TV.
Así entonces llegamos al final de este bloque. Vamos a seguir abordando este tema sobre todo lo que tiene que ver con el plebiscito, lo que estamos viviendo como país. Hemos conversado entonces en este primer bloque con María Inés Parra, directora regional del CERVEL, aclarando dudas, preguntas y cosas que son prácticas al momento de ir a votar. Nosotros vamos a separarnos brevemente, hacemos una pausa y estamos de regreso. Y ya estamos de regreso acá en Entrevistas de Campus TV. Vamos a conversar ahora sobre este plebiscito que se nos acerca y todo el proceso y las etapas que van a continuar durante estos próximos meses. Importante aclarar todo este camino que se nos acerca, muchos conceptos que a veces uno los escucha, pero no los tiene del todo claro. Vamos a conversar en esta ocasión con Mario Herrera, él es académico de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Mario, muchas gracias por estar acá en Entrevistas de Campus TV. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, lo importante es que conversemos de este proceso, ¿no es cierto?, que comienza ahora, que, bueno, ya comenzó. Y a lo mejor lo más importante y lo clave y lo más general cuando uno habla de todos estos conceptos en torno a este plebiscito que se nos acerca. Hablamos siempre de un proceso constituyente, para comenzar y entender qué significa un proceso constituyente. Sí, un proceso constituyente es el mecanismo mediante el cual se va a redactar una nueva constitución. Este proceso constituyente es inédito en la historia de Chile porque nunca se había realizado con un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y un proceso democrático entre medio. Entonces, el proceso que se inicia o que puede terminar el mismo día de la elección es un proceso en el que se le devuelve a la gente el poder constitucional para poder decidir si quiere una nueva constitución o no la quiere, bajo qué mecanismo quiere que se elijan las personas en las que van a redactar esa nueva constitución, y posteriormente se dé paso hacia un proceso de redacción, de co-construcción de una nueva constitución con una posterior ratificación. Entonces, el proceso constituyente se inicia con este plebiscito de entrada, pero se considera que es un momento en el que, independiente de que en Chile se van a seguir dictando leyes, que el Congreso va a seguir funcionando, es un momento en el que ese poder constituyente se le devuelve a la gente y la gente elige ciertos representantes, que serían el equivalente a los convencionales, para que redacten una nueva constitución. Perfecto. Vamos a ir detallando entonces todo este resumen que hace. Habló también de lo que es el poder constituyente. También siempre escuchamos hablar mucho de eso. ¿En qué consiste? Mira, las tradiciones más de la teoría política hablan del poder constituyente desde el punto de vista del soberano. Es en el momento en el que el soberano, la gente, toma el poder para poder decidir un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social. La Constitución al final es eso, es la primera de las leyes porque es el pacto social que nos rige y que viene con ciertos principios que son los que permiten después construir legislación ordinaria. La Constitución es precisamente muy relevante porque a partir de ella se consagran derechos, se consagran deberes y se norman las instituciones políticas que posteriormente van a ser las leyes. Por eso esa es la importancia de que el poder constituyente en este proceso vuelva hacia las personas y sean las personas las que decidan si quieren modificar o no quieren modificar y si quieren, y todas las decisiones que se vendrían con el proceso posterior. Es la primera vez que, como te decía, es la primera vez que en Chile se hace de esta forma. Sin duda es importante lo que menciona, la primera vez que se realiza de estas características. Y bueno, vamos entrando de lleno al área chica, como se dice, y se viene el plebiscito de este 25 de octubre. Se va a aprobar, ¿no es cierto? O sea, se va a votar por un apruebo o se va a votar por un rechazo. Son las dos opciones que, bueno, ya todo el mundo, ¿no es cierto?, conoce respecto a qué es las opciones que hay. A lo mejor poder hablar brevemente de eso, pero también lo importante también es conocer lo que significa la opción de cuál será el órgano que va a redactar esta constitución y las opciones que están, ¿no es cierto?, es la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. También importante que la gente tenga claro cuáles son estos aspectos, quiénes la integran y cuántas personas integran estos organismos.
Sí, bueno, desde el punto de vista más práctico, la gente va a recibir 2 papeletas el día de la elección. Va a recibir una primera papeleta que contiene el apruebo y el rechazo, si es que quiere una nueva constitución o no. Pregunta que por lo demás tiene una redacción un poco confusa porque te están preguntando si quieres una nueva constitución o no, y las alternativas de respuesta son apruebo o rechazo. Uno no responde apruebo o rechazo si es que te preguntan si es que quieres algo o no, pero eso quedó así en la reforma constitucional. Y una segunda papeleta que es la que va a tener que ser la gente va a tener que decidir sobre convención constitucional o convención mixta. Independiente de que una persona vote apruebo o rechazo en la primera papeleta, va a tener el mismo derecho a utilizar la segunda papeleta. Alguien que puede rechazar en la primera va a poder votar la mixta o la otra en la segunda. Importante aclarar eso, que producto de si se aprueba o se rechaza, está esta otra opción y también hay que elegir por una. Exacto. O sea, si uno, por ejemplo, entra a la Cámara Secreta con los 2 votos y en uno vota algo y en el otro lo deja en blanco, para efectos de participación electoral, los 2 votos se contabilizan como votos como votos emitidos. Perdón. Entonces, uno no puede pedir el día de la elección que te den solamente un voto, no puede pedir solamente el voto del apruebo o el rechazo, necesariamente la gente va a entrar con las 2 papeletas. Algo muy interesante que pasa en Chile es que en elecciones que son concurrentes, por ejemplo las de alcaldes y concejales, uno siempre observa que existe una diferencia entre los votos de alcaldes y concejales, siendo que deberían ser la misma cantidad. Esas son cosas que pasan en Chile. En Chile se pierden votos. Eso es porque hay gente a lo mejor que quiere darle prioridad a ciertas cosas, pero en este caso, claro, están las 2 opciones y van a venir los 2 votos juntos, ¿no es cierto? Y eso es importante que la gente también que lo tenga claro, por mucho que sea una opción y no quiera seguir con lo otro. En este caso hay que elegir también elegir entre una convención mixta constitucional y una convención constitucional. Importante también entonces, hablemos de esto. ¿Qué significan estas 2 opciones que hay para la elaboración de la Constitución? ¿Quiénes las conforman? ¿Cuántas personas? A ver si podemos abordar también un poquito de esto para quedar con el concepto más claro. Sí, primero la Convención Constitucional está compuesta por 155 personas, esas 155 personas van a ser electas por la población, y ahí hay algo importante, esa asegura la paridad entre hombres y mujeres porque tiene un sistema de incentivos a los candidatos e incentivos a las personas que resultan electas. Entonces, por un lado, las listas de candidatos van a tener que presentar hombres y mujeres de manera alternada, y además se asegura que si es que gana un hombre o gana uno de los sexos y en ese mismo distrito ya hay electa otra persona del mismo sexo, ese escaño se toma y se le envía al otro sexo, cosa de no solamente tener paridad en términos de candidatura, sino que también tenerlo en términos de resultados. Además, y eso, si bien estaba planteado en el acuerdo inicial, no se transformó en una ley y es algo que queda pendiente por legislar, siempre se dijo que iba a tener escaños reservados para pueblos originarios, que es algo que todavía está pendiente en la legislación. Y por el otro lado, la convención mixta está compuesta por mitad por convencionales electos directamente, que también cumplen esa regla de paridad, solamente los que son electos para esos fines, y otra mitad electos dentro de los diputados y senadores por el Congreso Pleno, una elección que tendrían que desarrollar ellos. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos ahora lo que viene? En caso de que, bueno, tendría que ver, se genera la opción de la prueba, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las siguientes fechas si este proceso continúa por esa vía respecto al próximo año? O sea, fechas que ya vienen a corto plazo. Es un camino bastante corto entre todos los eventos que se van a ir produciendo en base a este proceso constituyente. Sí, una vez suponiendo que se apruebe que gane el apruebo, lo que tiene que pasar ahí es que se constituye un comité técnico que va a ser el asesor de todo este proceso constitucional, y posteriormente se va a una votación en la cual, mediante voto popular, ya sea por convención mixta o por convención constitucional, la gente va a tener que elegir sus convencionales o convencionistas. Se pueden utilizar cualquiera de los 2 nombres. Y esa elección va a ser el 11 de abril. Lo importante es que cualquiera de las 2 convenciones tienen como único mandato hacer una nueva constitución, no pueden dictar leyes, tienen el poder soberano si lo tienen, pero lo tienen solamente para poder redactar una ley que es la Constitución. Entonces, posteriormente a eso, viene un plazo en el que esta convención, ya sea mixta o normal, tiene que redactar esa nueva Constitución, y ese es un plazo de 1 año extendible por 6 meses adicionales. Y posteriormente el proceso finaliza con lo que se denomina un plebiscito de salida. Y un plebiscito de salida es el plebiscito en el que van a tener la opción de
las personas van a tener la opción de votar si aprueban o rechazan la Constitución tal cual como está escrita por la Convención Constitucional. Si es que la gente aprueba esa nueva Constitución entra en vigencia. Si es que la gente rechaza esa nueva Constitución, nos quedamos con la misma Constitución que tenemos con anterioridad. No existe la opción, por ejemplo, de que vuelva hacia la Convención Constituyente y la Convención Constituyente la vuelva a escribir. No. En ese último plebiscito de salida se decide si es que esa es la Constitución que vamos a tener o no la vamos a tener. Y otro aspecto relevante es que todo el proceso es con voto voluntario, con excepción del plebiscito de salida, que es con voto obligatorio. Ese también es un dato importante, que el voto obligatorio en ese plebiscito también, hace mucho tiempo que no estábamos acostumbrados al voto obligatorio, que también tendríamos que volver a ese sistema. Importante entonces recalcar eso, si hay en este nuevo texto constitucional, si se ratifica o si la gente no lo aprueba, no es que vuelva todo el proceso nuevamente, se vuelve entonces, volvemos a lo que estamos viviendo actualmente, a lo que se genera la misma, o sea, volvemos a la misma constitución en el fondo. No se da una vuelta nuevamente, no empieza todo este proceso constituyente del que hablamos nuevamente para poder elegir o rehacer una constitución. O sea, se podría iniciar un nuevo proceso constitucional, pero para poder hacer eso tendría que hacerse una reforma a la constitución que tenemos ahora. No está previsto dentro de la... porque para poder hacer este plebiscito se tuvo que hacer una reforma constitucional, y dentro de esa reforma constitucional solamente está prevista la realización de este proceso constituyente, no de uno a futuro. Es como una suerte es solamente una bala, solamente se puede jugar una vez. Ya, perfecto. Ahora, otra de las preguntas también que se han generado respecto a esto tiene que ver con los parlamentarios que participarían en esta redacción. ¿Ellos dejan sus funciones para integrarse a esto? ¿Funcionan de manera paralela? ¿Se acaba este proceso, vuelven a sus actividades normales o también dejan sus cargos? ¿Cómo funciona también esa situación para ellos? Sí, no, efectivamente ellos van a dejar sus cargos para poder participar de la Convención Constitucional, pero ahí se produce algo interesante que el legislador no previó en el calendario electoral, y es que la Convención Constitucional va a seguir funcionando después de que se eligen los diputados. El próximo año, en noviembre, tenemos elecciones de diputados y senadores. Entonces, estos diputados que se irían a la Convención Mixta, no, en teoría, van a seguir ejerciendo dentro de un cargo, siendo que ya hay un diputado que está electo por ese mismo distrito. Eso es algo que quedó mal pensado en el cronograma electoral. Y situaciones como esas, hay otras situaciones que también generan algunas complicaciones o que podrían enredar de cierto modo este proceso, que se produzcan algún tipo de situaciones como estas que, claro, uno dice insólito para un proceso que en teoría se debe elaborar de manera muy, muy adecuada. ¿Hay alguna otra situación que podría generarse también de este tipo? Y bueno, está el tema de esto de que van a ejercer y van a quedar en elecciones distintas, y además hay un tema con los consejeros regionales versus las elecciones de gobernadoras regionales, que tenemos también el próximo año, una en abril y la otra en noviembre, donde vamos a tener un gobernador regional que va a tener un consejo regional hasta noviembre, porque se elige antes, y después va a tener otro consejo regional desde noviembre del año siguiente en adelante. Entonces, en el fondo va a estar gobernado los gobiernos regionales van a estar gobernados con dos legitimidades distintas, una previa a la elección y la otra posterior a la elección. Con la pandemia y con lo rápido que fue este proceso constituyente, hay muchas cosas del cronograma electoral que no encajan muy bien, pero que se van a tener que resolver así. Eso bueno, hemos hablado también nosotros de la situación de la pandemia, ¿no es cierto? Esto también genera un cierto grado de incertidumbre, pero ha cambiado, bueno, ya cambiaron las fechas. ¿Hay algo más que esté generando este tema a nivel mundial en este proceso que estamos viviendo como país? Si tú miras la experiencia comparada en general, los procesos de elecciones que se han hecho en plena pandemia han resultado en bajísima participación electoral. La gente efectivamente tiene un miedo a salir, tiene un miedo a las aglomeraciones, y eso es algo natural. Depende mucho también de cuánto el Estado o el gobierno sea capaz de garantizar que los locales de votación tengan todas las medidas de seguridad, y en ese sentido, desde el punto de vista sanitario, parece que se están tomando todas las providencias del caso, y el servicio electoral también ha tenido cierta colaboración con el gobierno,
entendiendo que es un organismo autónomo para el desarrollo de este plebiscito. Entonces, no deberían haber mayores miedos de ir a votar, pero sin lugar a dudas, el efecto pandemia va a influir dentro de la participación electoral. Porque ha afectado en otros países, situaciones parecidas a las que estamos viviendo, bajo este contexto, también ha bajado entonces los niveles de votación de la gente. Claro, lo que no tenemos claridad es qué pasa con las elecciones que son plebiscitarias, porque por ejemplo tenemos casos como el francés donde han sido elecciones municipales, tenemos casos como el que vamos a ver pronto también en Estados Unidos donde hay elecciones presidenciales, pero no conocemos en elecciones de plebiscito si es que realmente la gente prioriza entre comillas, prioriza su salud por sobre una decisión que es importante o viceversa. La participación electoral se juega mucho también por cuánto la gente percibe que su voto es decisivo y que su voto puede generar un cambio. Entonces, en ese sentido, un plebiscito se discute en materias distintas a las que se discuten cuando se elige un alcalde o se elige un presidente. Se está votando por una opción, no se está votando por un candidato. Y eso tiene que ver, claro, es un concepto mucho más amplio y también una situación mucho más decidora, ¿no es cierto?, al momento de lo que se está viviendo como país. Se nos acaba el tiempo. Algunas palabras, algunas recomendaciones o algún tema que queda pendiente y que a lo mejor es importante aclarar para la gente que está mirando este programa y que también quiere estar lo más informada posible respecto a lo que significa este proceso al momento también de ir a votar. Sí, no, tener claro qué significan cada una de las dos opciones, tener qué implica la apruebo, lo que implica el rechazo, tener claro que el tiempo de un proceso constitucional se puede extender 1 año y medio fácilmente, tener claro que la decisión que se tome en la elección del plebiscito implica necesariamente un proceso posterior que desde el punto de vista de nosotros, de los analistas, es súper interesante. Entre más elecciones haya, para nosotros hay más trabajo y más para analizar, así que eso. Perfecto. Bueno, queremos darle las gracias por entregarnos toda esta información que siempre es tan necesaria, sobre todo cuando estamos a días de lo que es el plebiscito. Así es que agradecido por compartir con nosotros toda esta información tan importante. Muchas gracias a ustedes. Ok, hemos conversado con Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca, respecto a este tema, ¿no es cierto?, que es hoy día sumamente importante para lo que estamos viviendo como país, y acá a través del canal Campus TV, ¿no es cierto?, también queremos entregar todas las herramientas necesarias para que la gente esté informada respecto a este proceso. Nos despedimos, gracias por acompañarnos.